lee la palabra, estudia la palabra, y yo quiero hablaros de una palabra más que nos falta ahí. Nos falta una palabra más, que es esta: comparte la palabra, ¿sí? Comparte la palabra. Nuestro lema este año es predica la palabra, ¿no? Y hemos hablado de lo que significa predicar y hemos visto lo que implica, lo que Cristo nos ha encomendado. El día de Santa Cena estuvimos hablando del profeta Ezequiel, ¿no? Y el profeta Ezequiel es un caso muy notable, porque el Señor le dice: bueno, te voy a mandar a predicar a gente que no te va a escuchar, pero tú obedece, ¿no? Obedece y no seas como ellos, sino predica la palabra. Y nos dice Ezequiel que comió el rollo, era dulce, comió la palabra, donde estaba la palabra de Dios, y la compartió. Escuchen o dejen de escuchar. Entonces, esta serie ha tenido una parte hacia adentro, ¿no? Amar, aprender, vivir la palabra, y tiene una parte que vamos a ver hoy, vamos a ver el próximo domingo y vamos a ver el otro domingo, el 2 de abril, muy importante, y es hacia afuera. Somos llamados a compartir la palabra. Entonces, hoy queremos hablar acerca de eso. Cómo hacer una diferencia en tu mundo, en el mundo inmediato que te rodea y en las personas que te rodean. Porque evidentemente, si el Señor quiere que conozcamos su palabra, es para que seamos diferentes, pero no nos quedemos ahí, sino que podamos marcar la diferencia también en las vidas de otros que no conocen al Señor, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está dispuesto para hacerlo? ¿Estamos dispuestos para ser instrumentos, para dejarnos usar como Él quiere? ¿Verdad? ¿Cómo podemos tener un corazón dispuesto? Un corazón dispuesto. ¿Y qué es un corazón dispuesto? Quiero llevaros a una historia muy impactante que está en el Evangelio de Lucas. Por favor, si la puede buscar conmigo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Cuatro amigos querían hacer una diferencia en la vida de uno de sus amigos que tenía una necesidad. ¿Te has dado cuenta de esto? Tú y yo estamos rodeados de personas que tienen necesidades de toda clase. Y Dios te ha traído quizás de un país lejano aquí para que a través de ti Él pueda hacer una diferencia en personas que están a tu alrededor y que tienen necesidades de toda clase, pero necesidades espirituales. Bueno, vamos a ver qué pasó con estos cuatro amigos. Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Imagínate lo que se les ocurrió. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué más fácil es decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos remueva, que tu palabra nos descoloque, Señor. Que tu palabra nos incomode si es necesario, para que podamos ver, oh Dios, lo que tú deseas de tu iglesia, que tenemos una misión, que tenemos un llamado, que existimos para llevar tu palabra a los que no te conocen, Señor. Y que a través de nosotros tú quieres salvar a muchos, Señor, que todavía viven sin esperanza.
Espíritu de Dios, obra en nuestros corazones a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué historia más maravillosa! ¡Qué historia!, ¿verdad? La historia de hombres, 4 hombres que querían marcar la diferencia. Y quiero que veamos 4 verdades en esta historia que nos pueden ayudar. Cómo marcamos una diferencia en las personas que nos rodean que tienen necesidades. Vamos a ver la primera. Tiene que ver con una palabra que no nos gusta, la palabra interrupción. Y esta es la primera verdad. Para hacer una diferencia en la vida de las personas que nos rodean, tengo que estar dispuesto a dejarme interrumpir. Tengo que estar dispuesto a dejarme interrumpir, a que mi vida sea interrumpida. Vamos a ambientar un poquito la historia para que la podamos entender mejor y hacerla más cercana, ¿verdad? En esta historia nos damos cuenta de que Jesús volvió a esa ciudad, que nadie sabía que Él iba a llegar. Era una sorpresa y te imaginas, ¿no? Se corrió la voz. ¿Te has enterado? Ya lo sabes. Jesús está aquí. Jesús está de vuelta. Jesús ha vuelto a la ciudad. Y yo me imagino, la noticia corrió como la pólvora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente conocía a Jesús. Le conocía sobre todo por sus milagros, por sus sanidades. Y la gente empezó a llegar por cientos de todos los alrededores. Lucas, de hecho, nos dice, no nos cita aquí de Galilea, de Judea y hasta de Jerusalén. O sea, bien lejos la gente venía. Y también estos 4 amigos escucharon la noticia. ¿Te has enterado que Jesús vuelve otra vez a la ciudad? Inmediatamente ellos conectaron. Tenemos un amigo que tiene una gran necesidad y necesita ver a Jesús. Hicieron todo lo que tenían que hacer para buscar a su amigo. Yo no sé qué estaban haciendo, si estaban pescando, estaban en el campo, algo estarían haciendo. Y dejaron todo lo que estaban haciendo porque había una prioridad, ¿no? Tenemos un amigo con una necesidad y ese amigo necesita encontrarse con Jesús. Es decir, estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, lo cierto es que permitieron que su vida fuera interrumpida para poder ayudar a esta persona a encontrarse con Jesús. Ahora, en la vida de Jesús, ¿tú te das cuenta que Jesús fue interrumpido muy a menudo? ¿No? Vino este hombre que era el principal de la sinagoga, Jairo, y le dice, maestro, ven, mi hija se está muriendo. Y Jesús orienta sus pasos hasta la casa de Jairo, y cuando está caminando, y caminando despacio hacia ese lugar con toda la multitud, de repente una mujer por detrás, ¿no?, agarra su manto, creyendo que va a ser sanada de una enfermedad que la hacía impura continuamente, ¿verdad? Y que la descalificaba para participar de la vida social y familiar. Y en ese momento esta mujer es sanada. Jesús se vuelve y dice, poder ha salido de mí. Los discípulos le dicen, maestro, o sea, estamos aquí como sardinas en lata, nos está tocando, todo el mundo nos está aprisionando y tú dices que te han tocado. Sí, poder ha salido de mí. Jesús se para, atiende a esta mujer, ¿verdad? Y sigue. O cuando iba a Jericó, iba con toda la multitud a Jericó. Y de repente aquel ciego empieza a gritar como un descosido, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Cuál es la reacción normal? Cállate, no le interrumpas al maestro, tiene ya su agenda, tiene ya su camino. Pero él no cayó, ¿verdad? No cayó hasta que Jesús le atendió. Desde Jesús estaba acostumbrado a las interrupciones. Las interrupciones eran parte de su ministerio, pero ¿sabes qué? Jesús las veía como una oportunidad. ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo ves tú las interrupciones de Dios en tu vida? ¿Cómo las ves? ¿Como un estorbo? Porque para Jesús una interrupción era una oportunidad para hacer algo, para marcar una diferencia en la vida de alguien. Y sabéis, cuando estamos disponibles a que el Señor nos use, esas interrupciones se convierten en una oportunidad para que Dios pueda hacer algo en la vida de otra persona. Entonces quiero que analicemos esto. ¿Qué nos impide estar disponibles? ¿Qué nos impide renunciar a nuestra propia agenda o plan que tenemos para cada día? Yo creo que son muchas cosas. Voy a citaros algunas, ¿verdad? Algunas. La primera distracción que tenemos es la tecnología. Nos encanta la tecnología. Nos encanta el Internet. Según un estudio reciente, las personas pasan de media 2 horas y media al día
en las redes sociales. Y quizás para algunos esto es poco, ¿verdad? Se sobrepasan esas horas. El juguete favorito es el móvil, ¿no? Y otra distracción que las personas tienen son las películas, ¿no? Les encantan las películas y pasan horas en las plataformas consumiendo películas, ¿no? Son dos distracciones importantes para muchos. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus distracciones? ¿Qué te impide hacer aquello que Jesús quiere que tú hagas para su reino? Pues creo que hay cientos de distracciones a nuestro alrededor. Estamos en una generación donde el entretenimiento ha tomado dimensiones enormes, ¿verdad? Y quiero resumirlo en dos. Creo que las dos mayores distracciones de los creyentes para que puedan ser un vehículo usado por Dios, ¿no? Que marque la diferencia en la vida de otras personas son, por un lado, la búsqueda de la riqueza. La búsqueda de la riqueza, ¿no? Bienes materiales, el deseo de hacerse rico, de ganar dinero, de poseer bienes. No es malo ser rico, pero Jesús dijo que no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y la segunda distracción es que la mayor parte de la gente dice, estoy muy ocupado. Es como la palabra de moda para algunos, ¿no? Antes preguntábamos a una persona, ¿cómo estás? Y la respuesta normal es, bueno, estoy bien. No, hoy en día le preguntamos y nos dice, no, estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. ¿Y qué pasa? Cuando estamos tan ocupados, se hace difícil que estemos disponibles para que Cristo use nuestras vidas y trabaje en la vida de alguien. ¿Sabes? Ganar almas para el Señor, ser un instrumento para marcar la diferencia en la vida de otros, implica que tengo que aceptar la agenda de Dios, que la agenda de Dios se convierta en mi agenda. Y tengo que luchar, por supuesto, contra esas distracciones de la vida, ¿no?, que me impiden realmente ser usado por el Señor para llevar a otras personas el Evangelio. Ahora, eso es una decisión consciente. Yo tengo que luchar contra las distracciones de una forma consciente. Cuando yo estoy disponible, ¿no?, y quito las interrupciones, entonces esas interrupciones, son la oportunidad para que Dios me pueda usar. Y yo quiero pedir a Paola que venga aquí. Paola nos va a compartir cómo ella conoció a Jesús, ¿verdad? Alguien se dejó interrumpir y le compartió el Evangelio a Paola y el Señor hizo en ella un cambio, como lo puede hacer en tu vida hoy también, si tú le das lugar. Buen día, buenos días con todos y que el Señor les guarde a cada uno en sus hogares. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 16 años, es decir, que yo no crecí en un hogar cristiano como tal. Mis padres, pues, y mis abuelos siempre fueron creyentes, sí, pero en la fe católica, y pues cada uno asumía su fe como tal, ¿no? Y pues bueno, la decisión que nos llevó a este punto de cambiar más que todo el estilo de vida, más que una religión como tal, fue cuando pues tocamos fondo, se podría decir de alguna manera. En nuestro hogar hubieron muchas diferencias, mis padres igual tuvieron problemas y todo el entorno se tornó muy negativo en ciertos aspectos, y pues solamente el Señor pudo levantarnos. Para hacer énfasis en esto también, pues cabe bien mencionar que mi hermano mayor, que ahora está en la presencia del Señor, fue quien luchó para que pues llevarnos a nosotros como su familia a conocer del Señor. Él desde muy joven, se puede decir desde adolescente, conoció al Señor, estaba en sus caminos, y desde entonces él siempre nos decía que él oraba para que su familia esté y vaya con él a la iglesia. Pues él siempre estuvo ahí en los caminos del Señor desde muy joven, y pues
las oraciones de él fueron escuchadas, es lo que puedo decir, porque pues a pesar de que Dios nos tocó de tal manera para que podamos abrir los ojos, nos ayudó mucho para crecer como familia, y compartirles también que pues el Señor nos llevó en conjunto, es decir, a mis padres y mis hermanos y a mi persona. Todos fuimos, recuerdo un domingo de agosto del año 2011, fue la primera vez que entramos a la casa del Señor y pudimos escuchar su palabra a tiempo. Y también cabe igual destacar que pues que mi padre haya entrado a la iglesia y haya escuchado una prédica fue solamente obra del Señor, porque él era pues la primera persona que decía que él no creía en eso, que no iba a pisar un lugar así. O sea, solamente el Señor pudo, el Señor lo logró, y él por él estoy igual hoy aquí de pie frente a ustedes, y nada más que agradecer al Señor por su bondad, por su misericordia, porque fue un proceso difícil, pero a la vez después maravilloso, porque en agosto nosotros llegamos a la iglesia y del mismo año, en diciembre, nos bautizamos todos como familia, y eso fue un logro fue algo tan impactante para todos que pues nos dieron igual una calurosa bienvenida, un reconocimiento como familia, y pues nada, agradecer al Señor porque su bondad y todo estaba escrito para que se diese de esa manera, y sobre todo las oraciones de mi hermano, que él nunca decayó en su fe hasta el último día de su vida, y pues que ser un hombre de fe pues a mí también me llama a luchar en todo, en cuanto el Señor me tenga previsto en el camino, y más que todo confiar en Él, orar, y que Él hará. Pues gracias al Señor estamos aquí, como mencionaba, pues mi hermano ahora ya está en la presencia del Señor, y pues mi padre también pasó a la presencia del Señor, y pues nada, desde el cielo yo sé que ahora ellos gozan en el lugar que algún día cada uno de nosotros estaremos, pero mi madre y mis hermanos pues continuamos aquí en los caminos del Señor, que es lo más importante, no soltar y tomarnos fuerte de la mano del Señor y continuar, es lo que nos llama. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Así que, ¿cómo marcamos la diferencia en la vida de las personas que nos rodean? Hemos dicho, en primer lugar, dejándonos interrumpir. ¿Por qué? Porque las interrupciones son ocasiones de Dios, momentos de Dios para obrar. Y la segunda verdad, debo estar dispuesto a cambiar mi actitud. Fíjate, en Lucas 5:19 dice, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y por el tejado lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Cuando yo leo esta historia, no pienso tanto en el hombre de la camilla, ¿verdad? No pienso en Jesús ni en los 4 amigos, pienso en el dueño de la casa. El dueño de la casa, y quiero aclararles algo, ¿no? Las casas de esta época no eran casas como las nuestras, con un tejado así, con tejas, no. Eran casas donde el piso de arriba era la terraza donde se quedaban a tomar el fresco en la noche. Bien, entonces no tenían tejas, para que lo entendamos, sino tenían como bloques. Sí, tenían como unos bloques que se podían quitar. Entonces, imagínate, ¿no? Los 4 empeñados en que tenía que llegar su amigo, ¿no? Porque todo estaba abarrotado de gente, no podían entrar por ningún lado, y la feliz ocurrencia es, muy bien, pues vamos a quitar todas las planchas que hay en la azotea, en el tejado, vamos a subir ahí, quitamos las planchas y lo descolgamos para que justo caiga ahí donde está Jesús. Yo me imagino al dueño, ¿no? Diciendo, bueno, la que me van a liar. Menuda la que me van a liar, vaya boquete que me van a hacer, ¿verdad? Pasando un momento realmente
Difícil. ¿Quién va a pagar la avería luego? ¿Quién lo va a reparar? ¿Verdad? Evidentemente. Entonces, lo que sí sabemos es esto, ¿no? La actitud de los amigos. Y esa actitud que tenían estos 4 amigos es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Es decir, estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera necesario para que el amigo estuviera delante de Jesús, para que el amigo pudiera ser ministrado por Jesús. Estaban dispuestos a preocuparse, iglesia, por lo que realmente a Dios le preocupa, por las personas. A Dios le preocupa la gente. Y esto es algo, hermanos, que ojalá que el Espíritu Santo realmente lo coloque en nuestro corazón. Porque la iglesia, tristemente, muchas veces se repliega hacia adentro, ¿verdad? Y nos olvidamos de qué es lo que realmente Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que pensemos en los que no le conocen. Que nuestra orientación, nuestra visión, nuestra pasión tiene que ser la misma pasión que tiene el corazón de Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso requiere, hermanos, un cambio de actitud, que las actitudes de Dios sean nuestras actitudes, que estemos dispuestos a marcar la diferencia para que las personas que están a nuestro alrededor puedan conocer a Jesús. Primera de Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ahora, pregúntate una cosa, vamos a reflexionar. ¿Qué actitudes nos impiden estar dispuestos a ser usados por Jesús para que otros le conozcan, para servir a otros? Bueno, algunos dicen, es que yo soy muy tímido. Otros, soy un creyente nuevo y todavía no me atrevo. Otros, bueno, no sé cómo servir, no conozco mis dones, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que no tengo yo tanto tiempo para hacer esa labor. Otros, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado con ellos. Y otros dicen, no, es que a mí la gente me pone nerviosa, yo no quiero, soy una persona solitaria, ¿verdad? Y no quiero estar con gente. Bueno, cuando llegues al cielo, ¿qué vas a hacer? Porque allí vamos a estar todos. Y además de toda lengua, pueblo, tribu y nación, ¿verdad? Si te caen mal los asiáticos, pues te va a tocar. O sea, no hay otra, ¿verdad? No hay otra. Allí vamos a estar adorando a Dios de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Vamos a estar juntos. Yo creo que muchas veces, hermanos, la razón para no tener esa actitud es precisamente el miedo. Y luchamos, reconócelo, con toda clase de miedos y de inseguridades, ¿verdad? Yo lucho con el temor. Por algo el Señor dice en su palabra 365 veces, una vez para cada día, no temas que yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces todos nosotros luchamos con los temores. Así que esa razón que damos muchas veces no sirve para no compartir el Evangelio, no sirve, ¿verdad? El temor no sirve. Y de hecho, el versículo que Dios nos está dando en este ayuno es bien interesante. Pablo dice, y orad por mí. Pablo, hermano, orad por mí para que yo hable como debo hablar y no me deje llevar por el temor. Pablo era perseguido. Donde llegaba Pablo, tenía un grupo de judíos que le iban a matar si podían y le iban a hacer la vida imposible. O sea, se la tenían dedicada para el resto de su vida. Pero Pablo, ¿qué dice? Que esas amenazas que sé que están contra mí, que esas personas que se levantan en hostilidad cuando yo predico el Evangelio, que no hagan que yo me atemorice y que deje de predicar el Evangelio. Ahora, a veces tenemos una asunción en la cabeza errónea y Jesús no nos dijo que si vamos y predicamos el Evangelio, todo el mundo nos iba a escuchar y todo el mundo iba a aceptar el Evangelio. No dijo eso. Él lo que nos mandó es, mientras haces tu vida diaria, id significa eso. Mientras vas al autobús, mientras vas a trabajar, mientras vas a natación, si tienes que ir a natación, mientras vas a llevar a tus hijos al colegio, mientras tanto, ¿no? Aprovecha todas las oportunidades que yo te doy para compartir la palabra y hacer la diferencia en la vida de otras personas. Eso es lo que significa la gran comisión, hermanos. Entonces, unos oirán y otros no oirán. Unos aceptarán y otros rechazarán. Unos serán hostiles y otros serán hambrientos. Pero el deber nuestro, el llamado, es predicar el Evangelio. Ahora, fíjate una cosa. Dios no está buscando personas perfectas. Porque claro, tú dices, no, es que yo no soy Billy Graham. Claro, yo tampoco. Pero la palabra de Dios que me dice a mí como pastor, predica la palabra y haz obra de evangelista. No me dice si me gusta el evangelismo o no me gusta. La palabra de Dios me dice a mí, en el ministerio pastoral, tengo que hacer obra de evangelista. Tengo que predicar el evangelio. Debe ser parte de mi ministerio, ¿verdad? Independientemente de los resultados o no
que haya. Entonces, hermanos, entendamos esto. Dios está buscando personas dispuestas, personas que quieren hacer la diferencia en la vida de otras personas que están a su alrededor. Me gustaría mostrarte este vídeo. Este vídeo es el testimonio, ¿verdad?, de un joven que tenía una vida de fachada. Vivía de la fachada, de la imagen que otros tenían de él. Míralo. Sevilla. Apagamos las luces, por favor. A ver si lo podemos poner bien. Quitamos el PowerPoint, por favor, y damos lugar al vídeo. Ok. Sevilla tiene un color especial. El carácter sevillano es alegre, gente que nos gusta ser cercana. Nos gusta pasárnoslo bien. Tenemos una de las ciudades más bonitas del mundo. Pensaba, ¿no?, que la pura vida era tener un buen trabajo, un buen dinero, vivir en un ambiente paradisíaco, tener una casa. Para mí eso era la pura vida. Pero realmente, pues, lo que yo creía que era pura vida era pura fachada también. Nací en una familia cristiana, aquí en Sevilla, siempre en Sevilla. Todos los años siempre nosotros íbamos ahí a campamentos y realmente ahí conocí realmente quién era Dios en mi vida. Me inundó tanto de amor que fue una experiencia con Jesús y fue una revolución en muchos aspectos para mi vida, con 16 añitos. Pero fueron años en la universidad donde empecé a probar diferentes cosas, ¿no?, a salir para arriba, para abajo, y eso me llevó a que poco a poco yo me alejara de tener esa relación íntima con Dios, ¿no? En mi vida había una lucha de lo que yo había creído, lo que yo había reconocido y lo que estaba haciendo. Al final de mi carrera me dieron una beca, y es la beca para trabajar durante 6 meses en México. Siempre había querido ver el mundo, incluso había estudiado ciencias ambientales. Amaba la naturaleza y me dije, oye, pues yo creo que por allí tiene que haber una naturaleza salvaje, la selva. Wow, tenía muchas ganas, muchas ganas. Cuando fui a México, recuerdo que la situación me empecé a alejar, digamos, aún más de Dios y de Jesús. Yo estaba viviendo con esta chica de México, nos mudamos los dos para allá. Viajamos hacia República Dominicana, continuando trabajando como guía de buceo. Había un lema en República Dominicana que se llama Pura Vida, literalmente así, con los pulgares, y es un síntoma incluso del buceo. Cuando tú haces así en el buceo es que estás diciendo que está todo bien, está todo cool, está todo guay, está todo en orden. Pero cuando yo iba a solas, yo sabía que había ahí un algo, un vacío, un algo que el Señor me recordaba. David, no, esta no es la vida que yo quiero, esta no es la vida que yo quiero, vuelve conmigo. Y seguía como atrayéndome, ¿no? Me daba vergüenza de lo que estaba haciendo, pero no quería seguir, no quería dejar lo que estaba haciendo. Estaba metido en esa pura vida que yo me había fabricado. Sentía la necesidad de ir a la iglesia. En ese momento recuerdo que encontré a 2 chicos, que entiendo obviamente que el Señor los puso ahí, iban con un libro en la mano. Yo creo que es una Biblia. Estoy buscando una iglesia. Pues mira, justamente nosotros vamos ahora mismo para la iglesia. Ven si quieres, te acompañamos. Recuerdo que cuando yo entré, sentí que estaba en casa.
Jesús lo sentía cercano a mí y sentí que no me juzgaba. Pero en ese momento dije, Dios mío, si esta persona, con la pareja que estoy viviendo, está realmente alejándome también de tu presencia, yo te pido que la quites de mi camino. Y para mí fue difícil porque yo estaba totalmente enamorado. Y en esa semana, el martes, me llamó el que en ese momento era mi jefe. Dice, David, mira, tengo que decirte que hoy me he acostado con tu pareja. Entonces me quedé, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces realmente fue un choque de realidad que vino a mi vida. Me vino a la cabeza que el Señor me había contestado a mi pregunta. A esa oración que yo había hecho, entendí que era el Señor atrayéndome de nuevo, Jesús atrayéndome de nuevo a Él con lazos de amor. Caí arrepentido, caí llorando, gritando, Dios mío, sálvame de nuevo. Tocó mi vida, me recordó que Él ya pagó por mis pecados, que Él ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Cuando salí de mi casa en ese momento, sentí un gozo, que era el mismo gozo que yo había sentido con 16 años. Reconocí que Jesús fue el que realmente me salvó de una vida que ahora mismo me pongo a pensar, digo yo, me hubiera llevado totalmente a la destrucción de mí mismo. Bueno, pues al tiempo yo quería tener una familia y conocí a la que ahora es mi mujer y ahora entiendo realmente que la pura vida es seguir a Jesús. Amén. Jesús, mi vida ya no es más mía, sino mi vida te pertenece a ti. Amén. Amén, 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 amén. Qué testimonio tan impactante, ¿verdad? ¿Cómo hacer la diferencia en la vida de las personas que te rodean? Primer paso, hemos dicho dejarte interrumpir, porque las interrupciones de Dios son oportunidades que Él te da para que puedas brillar. Lo segundo es un cambio de actitud. Y lo tercero es que debemos ser sal y luz entre las personas que nos rodean. Lo que me gusta de este pasaje que hemos leído es que es una historia real. Son 4 amigos que ayudan a una persona en necesidad. Y no hay duda ninguna de que conocen a este amigo por mucho tiempo. No hay duda ninguna de que realmente les importaba su problema, el problema que estaba teniendo, ¿verdad? Entonces, probablemente le habrían ayudado más veces y en otras formas. Pero lo que sí tenían muy claro es que la gran necesidad de su amigo era que conociera personalmente a Jesús. Entonces, tú y yo vivimos en un lugar, en un vecindario, en un ambiente, tenemos un trabajo y estamos rodeados de personas a nuestro alrededor que tienen necesidades. Sí, y Dios quiere usarnos a ti y a mí de una forma sencilla pero real para hacer una diferencia en sus vidas. ¿Cómo? Bueno, hay un principio bien claro que está aquí a lo de hablar de ser sal y luz, y es establecer relaciones de amistad con las personas. Cuando llegamos a nuestra vivienda en Santurce, yo le preguntaba a Esther cómo vamos a hacer para que nos ganemos el derecho de compartir con estas personas que tenían básicamente raíces vascas tu palabra. Normalmente, por ser uno pastor, ya la gente levanta, ¿no?, como un prejuicio y diciendo, bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a decir? Entonces, orando por ellos, eran 10 vecinos, 10 puertas. Llegamos a esta conclusión, ¿no? La manera más fácil y más sencilla es servirles. Tenemos que encontrar una forma de servirles, de darles de una forma gratuita
digamos, suplir necesidades que ellos tienen. Y justamente al llegar y tomar la propiedad del piso, nos dimos cuenta de que no había administración, o sea, no había un servicio de administración para el tema de, pues de los temas comunes, los recibos, los arreglos, etc. Y después de orar, yo le dije a Esther, creo que esta es la manera. La manera que es, bueno, como no hay administrador, hagamos de administradores, ¿verdad? Sirvamos a los demás, hay que cambiar una bombilla, hay que llevar las cuentas, hay que ir al banco, esas labores que nadie quiere hacer y que se encomiendan normalmente a otra entidad. Y bueno, justo a los pocos meses de tomar esa decisión, hubo un problema con la otra comunidad, abogados, etcétera, etcétera. O sea, Dios te dice, ¿quieres? Toma, te contesto, ¿no? Ahí tienes la oportunidad para poner en práctica lo que me has pedido, ¿no? Y hermanos, estuvimos en ese lugar, creo que, pues, no sé si fueron 14 años. Y comprobamos algo, ¿verdad? Comprobamos que cuando tú sirves a alguien desinteresadamente, sin ningún interés, y lo haces de verdad, de corazón, eso mismo te abre muchas puertas y te da autoridad para poderles hablar del Señor. Y es bien interesante, ¿no? Cómo Dios obra, porque la vecina que estaba enfrente, que al principio era una de las personas más opuestas, ¿no? Y con un trato difícil, realmente ya nos entregó hasta el día de hoy las llaves de su casa, ¿no? Entonces, cómo Dios obra, cómo Dios, cuando nos ponemos en línea con Él, cuando realmente en nuestro corazón está la carga que hay en su corazón, nos da oportunidades de brillar. Quiero llevarte a Mateo. Mateo son palabras de Jesús en el Sermón del Monte y vamos a leerlas, aunque son conocidas. Mateo capítulo 5, versículo 13. Fíjate lo que nos dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Diríamos, vosotros sois la sal de Bilbao o de Vizcaya. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para nosotros hoy la sal es algo muy común, pero en aquella época de Jesús la sal no era tan común, era uno de los bienes más valorados y más preciosos. Hoy en día comprar una bolsa de sal es muy barata, pero no era así en aquella época. De hecho, los romanos hacían negocios entre ellos y pagaban con sal, ¿no? Entonces la sal era, digamos, moneda. En segundo lugar, era un valioso conservante, porque no había neveras ni congeladores como hoy. Entonces, cuando querían conservar la carne o el pescado, ¿qué hacían? Bueno, la salaban, ¿verdad? También la sal era una forma, como hoy en día lo es, de aumentar el sabor, ¿no? Nos encanta dar sabor a los alimentos usando, entre otros productos, la sal, ¿no? Pero también la sal tiene otra característica, y es que la sal produce sed, ¿no? Y Jesús, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que nosotros tenemos que vivir de tal manera que provoquemos sed en otras personas, que aquellos que nos ven, que ven nuestra conducta, puedan decir, me gustaría ser como tú. En uno de los trabajos donde llegué, pues mi misión era dirigir una academia de inglés, más o menos de unos 350 alumnos. Y la persona que estaba más preparada, muy preparada, era una señora, ¿verdad? Una señora, y bueno, pues yo me di cuenta que ella prácticamente, aparte del tema profesional, no hablábamos mucho, pero lo que yo sí me daba cuenta es que me observaba mucho. Observaba cómo trataba a los alumnos, cómo gestionaba el dinero, cómo tratábamos los casos difíciles con los niños, con los padres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ella en silencio. En algún momento abrió su corazón y me habló acerca de su infancia, de que, bueno, a ella le habían inculcado que Dios no existía, que su familia prácticamente la filosofía del hogar era el ateísmo, pero ella seguía observándome, ¿no? Y al cabo de, creo que de 3 años, observándome, ¿verdad? Un día simplemente me soltó esta pregunta. Me gustaría saber por qué tú te comportas como te comportas. Y las mujeres sois muy observadoras, ¿verdad? No se le había ido ni un solo detalle. Y le dije, bueno, mira, me gustaría invitarte a cenar, llevarte a mi casa, que conozcas a mi esposa y explicarte por qué vivo como vivo.
Lo cierto es que después de aquella cena, ella tomó la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Entonces, hermanos, tú tienes alrededor tuyo personas que te ven, que te observan, dice aquí Jesús, para que viendo vuestras buenas obras, que se den cuenta de que hay algo en nosotros, hay algo que Jesús nos ha dado, hay algo que Él ha hecho en mí y en ti, como has escuchado en los testimonios, que ellos quisieran tener, ¿verdad? Jesús nos dice, tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y a veces una luz no quiere decir que seas un foco potente, como los que hay aquí en el estadio de San Mamés. Quizás simplemente es una velita o una lucecita, pero en medio de tanta oscuridad, un fósforo, una pequeña lámpara, ¿no? Hace una tremenda y una gran diferencia. Que tú puedas ser una luz para un amigo tuyo, para un familiar, para un vecino. Quizás no eres una gran luz, pero eres una pequeña luz que le va a llevar a él a conocer a Jesús en la medida que tú y yo brillamos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Verdad? Quiero darte dos aspectos prácticos. Uno es que estemos dispuestos a compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque, bueno, con las personas que nos rodeamos, a veces tenemos experiencias comunes. Por ejemplo, puede ser un compañero de trabajo. Entonces, el trabajo ya en sí es un tema que yo puedo tener de conversación. O puede ser una persona que coincide conmigo en una rehabilitación, por ejemplo. O una persona que sale a pasear al perrito también en el parque a la misma hora. Recuerdo una hermana que ella nos decía, pastor, yo evangelizo cuando saco a pasear al perro. ¿Verdad? Porque ya conozco a todas las personas que van al parque a la misma hora y me acerco y empezamos hablando por el perro y terminamos hablando del Señor, ¿no? Entonces tenemos campos comunes con las personas, diferentes campos, o el tema de las compras, o los hobbies, ¿verdad? O las comidas, o es de nuestro propio país también, es un terreno común. Entonces se trata, hermanos, de que creamos en la vida cotidiana, creamos amistades, creamos puentes con las personas y también encontramos unos temas comunes con los cuales hablar, ¿no? Y a través de eso, de ahí, ¿no? Hay la oportunidad de compartir nuestra fe y presentarles a Cristo. Y en segundo lugar, es muy importante compartir nuestro testimonio. O sea, tú puedes tener delante de ti un gran científico, puedes tener delante de ti un hombre muy versado, un hombre muy preparado, pero nadie puede rebatirte tu testimonio. El testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida es algo que tú puedes compartir con cualquiera. No importa ni el nivel intelectual que tenga, ni el nivel social, ni el nivel económico. Es algo que Dios ha hecho en tu vida. Yo le quiero invitar a John que venga aquí y nos comparta su testimonio. Cómo el Señor transformó y cambió completamente su vida. Hola a todos, mi nombre es John. Bueno, yo crecí en un hogar católico, católico practicante, ¿no? De ir a misa cada domingo, de rezar el rosario. Conocía a Dios y a Jesús, a María, pero tenía un concepto que yo había creado de Él, ¿no? Era a mi manera, ¿no? Entonces, bueno, yo seguía igual que el video, como con una vida paralela, ¿no? Con el Dios que yo había formado. Paralelo a eso, tenía un tío que llevaba muchos años en el alcohol, había intentado de todo, pero no había logrado dejarlo. Gracias a una tía, él conoció a Cristo, fue a una iglesia cristiana y cambió la vida de él totalmente. Creo que esto impactó mi vida y la vida de mi familia. Empezamos a asistir a una iglesia cristiana y yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo desde este momento. Creo que es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Tengo una hermosa esposa, unos hermosos hijos. Se han presentado dificultades, pero Jesús siempre ha estado allí presente. Y creo que es lo más importante creo que Dios ya no, anteriormente lo veía como una parte de mi vida y no, Dios es toda la vida. Es eso. Gracias. Amén, muy bien, gracias. Jesús es todo, ¿verdad? Es vida y es todo. Bien, ¿cómo podemos hacer la diferencia en las personas que nos rodean? Acuérdate, primero, dejarnos interrumpir, porque las interrupciones son ocasiones, ¿no? Oportunidades de Dios para dar testimonio. En segundo lugar, cambiando nuestra actitud, que haya en nosotros esa carga por cada persona que no conoce al Señor. En tercer lugar, ser sal y ser luz, ¿verdad? Brillar allí donde Cristo nos ha puesto, ser una pequeña luz y que nuestra forma de comportarnos provoque sed en las personas. Y en cuarto lugar,
trabajar con otros. El llevar la palabra del Señor, el hablar a las personas de Jesús no puede ser un acto, ¿verdad?, de llaneros solitarios, sino que aquí nos damos cuenta cuántos bajaron a este enfermo a Jesús. 4, no lo hizo uno solo, no lo podría haber hecho. 4, entonces esta historia nos enseña, queridos hermanos y querida iglesia, que la verdadera misión de la iglesia es una misión de equipo, no es una misión de uno solo. Vemos a Pablo que llevó tantas personas a Cristo y plantó tantas iglesias que él siempre iba con otros. Timoteo, Tito, Epafrodito. Romanos 16 hace una lista de 35 colaboradores, entre ellos muchas mujeres, que le ayudaron a Pablo a cumplir esa misión de llevar la palabra, de marcar la diferencia, de alcanzar a otros. Así que 4 personas juntas en equipo llevan a esa persona a Jesús, marcan una diferencia en su vida. Eclesiastés 4:9 dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y esto es algo muy importante que tiene que ver con lo que vamos a hacer el día 26, el próximo domingo por la tarde. Es una labor, queremos salir y ser luz y llevar la palabra en equipo. Trabajar en equipo, comunicarnos como equipo, compenetrarnos como equipo, que los niños hagan su parte, que los jóvenes hagan su parte, que los grupos de hogar hagan su parte y que cada hermano haga su parte. Y juntos, formando un equipo, poder hacer esa labor tan importante que el Señor nos ha encomendado. Ahora, yo no sé si tú te puedes trasladar un poquito al pasaje y ponerte en el lugar del que está en la camilla, ¿verdad? Imagínate que tú eres el paralítico. Estás en la camilla mirando hacia arriba. No, tu vida está truncada porque no puedes trabajar, no puedes caminar, no puedes hacer una vida normal y estás continuamente necesitado de que otras personas te hagan las cosas. ¿Sí? No podías hacer cosas por tu cuenta. Has tenido que pedir continuamente a otras personas su ayuda, que te ayuden, ¿verdad? De repente se oye que Jesús está en la ciudad, ¿no? Y crees que Jesús puede sanarte, pero tú tampoco puedes llegar donde Jesús por tu cuenta. Necesitas que alguien te ayude a llegar hasta allí. Esa es la condición de cada una de las personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Necesitan de ti, de mí, de cada persona que ya le conoció, que cojan su camilla y le lleven hasta donde está Jesús. Bueno, alguien hizo eso con Nolvia. Ven aquí, Nolvia, y compártenos cómo el Señor transformó y cambió tu vida. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Le doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad de poder compartir un poco de mi testimonio porque es muy, muy grande. Quiero decirles que, bueno, yo conocí al Señor en mi adolescencia, pero antes de mi adolescencia tuve una niñez muy difícil, ya que mi madre, decir, era una mujer sola, pero aparte de eso, pues tuvo muchos hijos y era una muy buena samaritana. Entonces ella me enviaba de una casa a otra. Y bueno, en ese proceso de ir de un sitio a otro, pues pasé cosas muy tristes, muy difíciles para una niña. Y entonces, en mi adolescencia, cuando son cosas que ahora pues no las voy a compartir, pero tal vez algún día, ¿verdad? Cuando yo llegué a mi adolescencia, escuché que por primera vez llegaban los evangélicos a nuestra comunidad, que nuestra comunidad en Nicaragua es un caserío, ¿verdad? Entonces, mi abuelita dice, no vayan allí porque esos dicen que son herejes, dice, confunden la gente y son como algo de brujo. O sea, a ella le habían inculcado, ¿verdad? Que nunca nadie había llevado el evangelio a ese lugar. Entonces, y para colmo, pues era donde mi tía, ¿verdad? Una hija de ella, pero dice, mi hija me la han arruinado, confundido, cuidado, van allí a ese lugar. La cosa fue que yo me fui escondida de ella,
porque yo quería saber qué era un culto, y fui y entré, y aquella gran alegría, cantando unos coros tan contentos con sus manos y todo. Y me acuerdo que yo acababa de dar la primera comunión y allí le enseñan un canto a uno que dice: solo un Cristo, solo un Señor, Padre de todos tiene que ser. Y entonces yo pensaba que esto del Evangelio era como otro Dios, ¿no? Entonces estaba allí, pero cuando escuché la palabra, hermano, sentí que todas aquellas palabras como que fue que el pastor conocía mi vida y me fue diciendo todo. Y yo, cuando él hizo el llamado, fui, pasé, recibí al Señor. Estaba con tantas cosas en mi cabeza, pero sentí que allí tuve el abrazo del Padre que nunca recibí. Sentí que el Señor sanó aquellas vacíos que habían en mi vida. El Señor se llevó toda ansiedad, toda tristeza, toda angustia. Y hasta hoy, hermano, yo puedo decir que lo mejor que he tenido en mi vida es conocer a Jesús. Y que si alguien está aquí cargado, agobiado por todos los que pasamos en la vida, que en primera de Juan dice 5:17, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando se vayan, no se la lleven, hermanos. Si ustedes depositan esa carga en el Señor, déjesela al Señor, porque lo que normalmente hacemos es que se la entregamos al Señor, pero cuando salimos de la puerta la volvemos a coger y la llevamos. Entreguémosela al Señor y Él es lo mejor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Sabes, hay personas que la única manera que tienen para llegar a Jesús es si tú les llevas. Es la única manera. Métete en la historia, en el pasaje. Cuando Jesús mira a Bilbao, cuando mira a cada vecindario, ¿verdad?, a cada barrio, ve tantas personas solas. ¿Sabes cuáles son las 3 enfermedades de nuestra generación? El estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Cuántas personas están solas? Sí, pueden tener el último móvil, la última generación, el último coche, una casa muy bonita, todo eso, pero estamos hablando del estado espiritual. Y Dios se hace esta pregunta: ¿a quién puedo enviar yo que estén dispuestos a ser interrumpidos? ¿No? Hacer lo que sea necesario para que una persona no se vaya a una eternidad sin Dios. Jesús dijo en Juan 10, cuando habló de ser el buen pastor, de que Él es el buen pastor, dijo también: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, fíjate la palabra aquí, debo traer. Pero los brazos de Jesús y los pies de Jesús, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces Jesús lo tiene muy claro, nos lo dice muy claro. Debo traer también a cada una de aquellas que están en la camilla, están paralíticos espiritualmente, y a menos que haya personas que les cojan y les traigan, no se van a acercar a mí. Ovejas perdidas, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? Dios se sigue preguntando, que la puedo enviar a que las traigan. ¿Hay alguien dispuesto a que sus planes sean cambiados, sean interrumpidos, para que tengan la oportunidad de afectar a otros, hacer la diferencia en la vida de otros? Yo creo que esto a nosotros nos interpela directamente. Déjenme que hemos aprendido en los diferentes métodos, ¿verdad? Iglesia Salem de Vizcaya, vas a ser tú esa iglesia. Esa iglesia que está dispuesta a marcar la diferencia en las vidas de otros que nos rodean, ¿no? Que puede ser interrumpida por la mañana cuando va a coger el autobús para pararse y hablar de Jesús. O cuando estás en el parque, ¿verdad?, y has sacado a pasear al viejito o a un niño. O cuando estás en el supermercado y tienes afán por terminar la compra, pero hay una interrupción divina, hay una cita divina para ti ahí. Hay una persona que necesita saber que Jesús le ama. En medio de su depresión, en medio de su desánimo, en medio de su soledad, en medio de su congoja, como decía nuestra hermana Colombia, en medio de todo eso, ¿verdad? Que hay alguien que tiene tiempo para pararse, para detenerse y llevar el mensaje de Jesús a esa persona que está a nuestro lado. Iglesia Salem de Vizcaya, estamos dispuestos, ¿no?,
a hacer todo lo posible para ayudar a las personas en necesidad a que conozcan a Jesús. A mí me gustaría que tomemos un tiempo ahora, ¿verdad? Voy a pedir al grupo de alabanza que venga aquí con esta canción. Esta canción dice, la sabemos todos, es una canción muy fácil, ¿verdad? Pero dice una gran verdad: todos necesitan amor que nunca falla. El ser humano necesita el amor de Dios. Jesús dice que Él es amor y que Él nos amó de tal manera. Amó a tu vecino, a tu amigo, al médico que tienes de cabecera, a la maestra o al maestro de tus hijos. Amó a todas esas personas que te rodean a ti de tal manera que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? El asunto en esta mañana es realmente, primero, ¿tú has experimentado ese amor? Porque yo quiero invitarte personalmente a que tú hoy lo puedas experimentar, que tú hoy puedas recibir a Cristo en tu corazón, que tú puedas invitarle a Jesús a ser todo en tu vida, no una parte, como decía John, de tu vida, no una tradición, no una costumbre, sino que tú puedas empezar hoy una relación personal con Él, porque Jesús te ama y Él te creó para vivir una vida plena y completa con Él. Amén. Para eso te creó el Señor. Y eso es lo que Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es una vida plena y completa ahora, ¿verdad? Y en la eternidad con Él. Y eso es un regalo, eso no lo puedes conseguir por tus buenas obras, no lo puedes lograr, solamente es por la fe, cuando vienes a Cristo y le recibes como tu Señor y como tu Salvador, como cada uno de los que has visto esta mañana dar el testimonio, ¿verdad? Como lo hizo Paola, como lo hizo John, como lo hizo Nolvia, como lo hizo David en el vídeo. Invitar a Jesús. Aleluya. Hoy es un día de salvación para ti y yo quiero invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo, ¿verdad? Si hoy quieres que tu vida sea cambiada, sea transformada, que tus cargas sean aliviadas, que tus pecados sean perdonados, ven a Jesús y tráele tu vida, invítale a entrar en tu corazón. Te invito a que lo hagas libremente y voluntariamente, ¿verdad? Ahora, a través de esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Creo lo que dice tu palabra, que con amor eterno me has amado, Señor. Creo que soy una criatura tuya, diseñada por ti. Hoy te pido que me perdones por haberme alejado, por haberme separado de ti. Perdóname, Señor. Creo que tú eres mi Salvador, te reconozco como mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mí y hoy te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Perdona todos mis pecados y gracias por hacerme tu Hijo y darme la vida eterna en el nombre de Jesús.